15 de agosto de 1972. En el interior del penal de máxima seguridad de Rawson, 25 prisioneros reducen uno a uno a los guardias de los puestos de vigilancia. Todos ellos son presos políticos, pertenecientes a las distintas organizaciones guerrilleras. En el último retén, un policía se resiste. Luego de un breve tiroteo, muere. Los evadidos logran abrir la enorme puerta del penal. Afuera solo los espera un vehículo. El resto huyó al oír los primeros disparos. En ese único auto llegan al aeropuerto de Trelew los 6 dirigentes que tenían prioridad de fuga. Un avión de la empresa Austral de similares características a este y exactamente en posición similar fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. Minutos más tarde, los 19 guerrilleros restantes logran llegar al aeropuerto. Pero ya es tarde. Sus compañeros ya habían partido rumbo a Chile. Las fuerzas de seguridad no tardan en llegar. Tras una tensa negociación, los guerrilleros acuerdan las condiciones para entregarse. Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Es la respuesta, o sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. Una semana más tarde, en la base Almirante Sar, los prisioneros son obligados a salir de sus celdas. Sin mediar palabras, el aire se cubre de balas y de gritos. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. Ellos serán los encargados de contar lo sucedido. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. A finales de los años 60, el país está bajo el dominio de una dictadura autodenominada Revolución Argentina. Su presidente, el general Juan Carlos Onganía, tomó el poder con la intención de quedarse por 20 años. Pero lentamente, su imagen se debilita ante la intensidad de las protestas populares. La imposición de un plan económico de ajuste y de exclusión, la falta de libertades políticas y la represión ejercida en todos los ámbitos de la sociedad generan un enorme descontento en buena parte de la población. Corridas en el centro de la Plaza de Mayo y los primeros gases para dispersar a los manifestantes que persisten en su actitud y se resisten a desconcentrarse, que es lo que está instruyendo la policía desde el principio. A pesar de las medidas represivas y las amenazas, varios sindicatos del interior llevan adelante huelgas y manifestaciones que desafían al gobierno y a las direcciones sindicales nacionales. A estos sindicatos rebeldes, conocidos como combativos, se les unen los estudiantes, que han sufrido la intervención de las universidades y la prohibición de sus agrupaciones políticas. Bajo este clima de resistencia, un amplio sector de la juventud comienza a ver en la lucha armada un camino válido para derrocar el régimen militar y para realizar cambios profundos en el sistema. En esta visión influyen de manera decisiva una serie de hechos que generan un verdadero clima de época. El triunfo de la Revolución cubana demuestra la posibilidad cierta de generar una insurrección popular a través de un pequeño foco guerrillero y de instalar el socialismo como una verdadera alternativa de gobierno en el continente. Por otro lado, la heroica resistencia del pueblo vietnamita a la invasión de Estados Unidos es tomada por las nuevas generaciones como un ejemplo de la lucha antiimperialista. A todo esto, en la segunda mitad de la década, una ola de movimientos contestatarios encabezados principalmente por estudiantes recorre el mundo. Estas revueltas que se llevan adelante en países tan diversos como Estados Unidos, Francia o México tienen orígenes diversos, pero un objetivo común: la lucha contra el poder autoritario. En 1967 ocurre un hecho que termina de definir a los jóvenes por la lucha armada. En la selva boliviana, mientras intentaba propagar la lucha revolucionaria por el continente, es asesinado el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. En poco tiempo, el Che se convierte en un ejemplo para todos los jóvenes idealistas del mundo.
Hasta 1967, las experiencias guerrilleras en Argentina han sido pocas y sin trascendencia. Pero luego de la muerte de Che Guevara, surgen dentro del peronismo y de la izquierda varias agrupaciones revolucionarias como las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Descamisados y las Fuerzas Armadas de Liberación. En septiembre de 1968, las Fuerzas Armadas Peronistas instalan un campamento en la localidad de Tacorralo, provincia de Tucumán. Pero a los pocos días, los guerrilleros son descubiertos y luego detenidos, y la tentativa de generar un foco guerrillero en la sierra fracasa. Luego de esta experiencia frustrada y con el antecedente del Che en Bolivia, la guerrilla se enfoca en la lucha urbana. En esta decisión influyen la falta de apoyo popular en los intentos por establecer una guerrilla rural en un país donde 2/3 de la población habitan en las grandes ciudades, y también el incipiente éxito en Uruguay de la organización armada Tupamaros. A finales de mayo, la violenta represión ejercida sobre una manifestación de obreros y estudiantes en Córdoba provoca un levantamiento popular que hace tambalear a la dictadura de Onganía. Este suceso, conocido como el Cordobazo, tiene un efecto de contagio y a partir de entonces se suceden levantamientos y movilizaciones en otras ciudades del interior. El estado de efervescencia e insubordinación que vive el país acelera y dinamiza el proceso de crecimiento de las organizaciones armadas que ven en este clima una posibilidad real de generar un movimiento revolucionario. Sin embargo, luego de estos sucesos, el régimen militar ordena la captura de la mayoría de los dirigentes estudiantiles y sindicales, a quienes acusa de ser los instigadores de las protestas. Muchos son detenidos y juzgados, en algunos casos por consejos de guerra, y luego sentenciados a varios años de prisión. Raimundo Ongaro, en las inmediaciones del edificio donde se encuentra la Federación Gráfica Bonaerense, está siendo llevado detenido en medio de un verdadero tumulto. En los meses que siguen, la represión se hace cada vez más dura y para comienzos de 1970, las muertes producidas por la dictadura se cuentan por decenas. Con sus líderes perseguidos y en muchos casos con direcciones intervenidas, el movimiento obrero queda notablemente debilitado. A raíz de esto, las manifestaciones de amplia base popular pierden intensidad y disminuyen su frecuencia, mientras que las acciones guerrilleras se vuelven cada vez más comunes. Durante 1970, la guerrilla urbana comienza a reemplazar al movimiento obrero en su rol opositor, cuando entran en escena las dos organizaciones armadas más importantes de la década. En mayo de ese año, una agrupación hasta entonces desconocida secuestra y ejecuta al expresidente de facto, general Pedro Eugenio Aramburu, símbolo del antiperonismo. A los pocos días, una organización autodenominada Montoneros se adjudica el hecho a través de un comunicado. Al mes siguiente, durante un congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores, un pequeño partido marxista con influencia en Tucumán, Córdoba y Santa Fe se constituye en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esta nueva organización, liderada por el contador Mario Roberto Santucho, se convierte en pocos meses en la guerrilla más activa del país. Comienza a dispersarse parte de la manifestación que había en Plaza Vélez Arfield y también comienzan las primeras barricadas. En febrero de 1971 se produce en Córdoba un nuevo levantamiento popular, conocido como el Viborazo, que provoca la caída del presidente Roberto Levingston, sucesor de Onganía. En su lugar asume el general Alejandro Agustín Lanusse, comandante en jefe del ejército. El nuevo presidente entiende el peligro que representa para el gobierno militar el estado de agitación y el desafío constante de la guerrilla, y ve como única solución a la crisis la negociación con Perón de una salida democrática. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. Un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas. Al apoyo tradicional de los sectores obreros y populares, Perón ha sumado a buena parte de la juventud radicalizada, por lo que logra una progresiva identificación de la protesta
con su figura. Desde el exilio, el viejo líder da señales constantes de apoyo a la guerrilla y sabe que su accionar es un nuevo factor de desequilibrio en la disputa con la NUCE por su retorno al país. Hacia fines de 1971, las encuestas muestran que las acciones de la guerrilla cuentan con gran simpatía entre la opinión pública y en ciudades como Córdoba y Rosario, más del 50% de la población justifica el uso de la violencia. ¿Qué opinión le merecen? Bien. Si se hacen es por algo, o sea que hay un malestar así en la Argentina y en todo el mundo, o sea que tiene su razón de ser o su raíz. No, creo que es una válvula de escape. Es una válvula de escape lo que está ocurriendo. Gracias, señor. En ese clima, las acciones de la guerrilla ya se han vuelto cotidianas y su audacia va creciendo en relación directa con la tolerancia que encuentra en la población. Este destacamento policial de la provincia de Buenos Aires fue copado por un comando subversivo. Al parecer se trató de una operación combinada por integrantes de las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP y los Montoneros. Mientras la NUCE negocia con Perón las condiciones para una salida electoral y los partidos políticos se reorganizan, las fuerzas de seguridad inician una fuerte persecución contra las agrupaciones armadas. En esta acción, policía, conjuntamente con efectivos del ejército, se secuestraron allí 6 pistolas, 2 revólveres, un rifle, munición, 120 fulminantes. Culminan tras la concreción de operaciones de persecución, cerco y rastrillaje con la detención de 2 extremistas, la muerte de uno y creemos la fuga del cuarto. En medio de esta oleada represiva, comienzan a hacerse serias denuncias que acusan a las fuerzas de seguridad y a la justicia de combinar métodos legales con otros ilegales en los procedimientos contra la guerrilla. Los jóvenes detenidos, visiblemente golpeados y con signos de malos tratos, confirman la sospecha del uso generalizado de la tortura contra los presos políticos. El 13 de julio de 1971, Juan Pablo Maestre y su esposa Marta Misetich, miembros de las FARC, son detenidos clandestinamente. Llega hasta el domicilio de su hermana el cadáver del señor Juan Pablo Maestre. Todo el vecindario se ha congregado aquí y estamos realmente acongojados, contagiados del clima que reina en el hogar de la familia Maestre. ¿Y qué habrá sido de Mirta? ¿Dónde estará su cuerpo? ¿Dónde la encontrarán? Si la encuentran. Este caso hace pública una metodología que con el tiempo sería tristemente habitual: la desaparición forzada de personas. Señora, ya ustedes están mentalizándose para lo peor que haya pasado con su esposo. Sí, exactamente. Nosotros lo que queremos es que si los mataron, que nos entreguen los cadáveres para hacer lo mismo que hicieron con este muchacho. Y si no los mataron, en fin, que por lo menos nos manden que manden una nota o algo para saber que están vivos. ¿Está conforme con el... Paralelamente a la represión ilegal y clandestina, el gobierno crea la Cámara Federal en lo penal para juzgar a las personas acusadas de integrar la guerrilla. El nuevo organismo tiene la facultad de saltear jurisdicciones, acelerar las causas y autorizar la participación del ejército en conjunto con la policía en las tareas de represión. Contra esta modalidad de represión, surgen nuevos organismos defensores de los derechos humanos y un grupo de abogados de diversos partidos e ideologías que ofrecen resistencia a la Cámara Federal, rebautizada irónicamente como el Camarón. Nosotros entendemos de que nuestros defendidos, como ellos han manifestado en sus declaraciones, intentaban derrocar este régimen. La fundamentación que ellos mismos han dado es que entienden que es un orden injusto, en tanto hace varios años de que no hay elecciones libres en este país por la situación económica que este atraviesa. Esto hace que jurídicamente exista lo que se llama el derecho legítimo a la resistencia. Esto es, cuando un pueblo se ve sojuzgado, ya desde antiguo, desde 1215, se reconoce el derecho a resistir a un régimen injusto. Los defensores de presos políticos, agrupados en la Asociación Gremial de Abogados, interponen una gran resistencia al nuevo fuero anticonstitucional, hecho que los convierte en víctimas de constantes amenazas y atentados. Este es el estudio donde fue colocada la voz. Estos son los primeros detalles que podemos observar de los destrozos
del artefacto explosivo. Los detenidos, José Alberto Munarriz, acaba de ascender al carro celular. Le sigue Enrique Hugo Monti. Luego, Rubén Eduardo Bonet, de Campera Clara. Desde marzo de 1971, el penal de máxima seguridad de Rawson, en la provincia de Chubut, comienza a llenarse de presos políticos trasladados desde distintos puntos del país. La cárcel de Rawson es considerada una de las más seguras debido a su aislamiento extremo. Se encuentra en una zona alejada y semidesértica, separada por grandes distancias de los centros más poblados y rodeada por bases de la Marina, Gendarmería y delegaciones policiales. Entre los prisioneros alojados en el penal se encuentran varios jefes de la guerrilla y gran cantidad de cuadros intermedios, juntos con numerosos presos por actividades gremiales y políticas, como Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y Armando Jaime, referentes del sindicalismo combativo. Las noticias que llegan a Rawson sobre la realidad nacional convencen a los reclusos de que no habrá elecciones limpias y de que, sea cual fuere su resultado, los presos pertenecientes a las agrupaciones guerrilleras no serán liberados. La idea de una fuga comienza a gestarse. Los dirigentes de las organizaciones guerrilleras que se encuentran en el penal elaboran un ambicioso plan de evasión que consiste en tomar la cárcel desde adentro y con apoyo exterior llegar hasta el aeropuerto de Trelew, situado a 20 kilómetros, para desde allí huir hacia Chile en un avión comercial. Con la complicidad de un guardiacárcel, los presos consiguen armas y un uniforme militar. La tarde del 25 de agosto de 1972, los guerrilleros se dividen en 3 grupos y comienzan a tomar los distintos sectores del penal. Puesto por puesto, los guardias son reducidos silenciosamente, pero al llegar al último retén, uno ofrece resistencia. Se produce un breve tiroteo y como resultado, un guardia cae herido de muerte. Minutos después, más de 100 guerrilleros esperan en fila en el pasillo principal de la cárcel, mientras que desde una torreta se hacen las señales para que entren los vehículos de apoyo. El enorme portón de la cárcel se abre, pero los camiones que debían llevarlos al aeropuerto nunca entran. El responsable del apoyo exterior interpreta mal las señales y ordena la retirada. Frente a la emergencia, los jefes guerrilleros, que tienen prioridad en el orden de fuga, toman el único automóvil de apoyo que no acató la retirada y se dirigen por la ruta, intentando encontrar los camiones. Este primer contingente está compuesto por Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo del ERP, Roberto Quieto y Marcos Osatinsky de las FARC y Fernando Vaca Narvaja, jefe montonero. Luego de una búsqueda infructuosa, se dirigen hacia el aeropuerto de Trelew. Mientras que otro grupo de individuos, integrado por 12 o 13 personas, copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. Desde la torre de control se comunican con un avión de la línea Austral que está estacionado en la pista a punto de carretear y le ordenan que se detenga. En ese momento, un comando de apoyo, integrado por 4 guerrilleros disimulados entre los pasajeros, ocupa la cabina y reduce la tripulación. Los 6 guerrilleros abordan la nave y esperan la posible llegada del resto de sus compañeros. Mientras tanto, un segundo grupo de 19 guerrilleros consigue 3 automóviles y recorre la distancia que separa el penal del aeropuerto. El tiempo de espera previsto se termina. La noticia de la fuga ya se ha difundido y las tropas de infantería se dirigen al lugar. Finalmente, el segundo grupo llega al aeropuerto con los militares pisándole los talones. Pero ya es tarde. El avión acaba de despegar y vuela rumbo a Chile. Rodeados por las tropas de infantería de Marina, los 19 guerrilleros se atrincheran en el aeropuerto y llaman a la prensa y a un juez para garantizar sus vidas antes de rendirse. Nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado y les hemos reiterado, simplemente ellos los mantenemos aquí
incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Luego de intensas negociaciones y bajo la promesa de que serán respetadas sus vidas y volverán al penal de Rawson, los guerrilleros deponen las armas. Sin embargo, la promesa no se cumple y luego de ser detenidos, son recluidos en la base Almirante Sar de la Marina. Al mismo tiempo, pero del otro lado de la cordillera, el avión con los guerrilleros prófugos aterriza en Chile. Inmediatamente el presidente chileno Salvador Allende recibe un pedido del gobierno argentino para que devuelva al país a los jefes guerrilleros. Allende se encuentra ante una encrucijada. Por un lado, el gobierno socialista de Chile mantiene buenas relaciones con Argentina, relaciones que rompen con el principio de las fronteras ideológicas que intenta imponer Estados Unidos en la región. Por otro lado, debe proteger a los refugiados por convicción propia y por las presiones que recibe de buena parte del pueblo chileno. A esta situación se le suma un llamado del líder socialista Fidel Castro, aliado del gobierno de Allende, que pone a disposición de los revolucionarios un avión para viajar a Cuba. Mientras se negocia una salida, los guerrilleros son alojados en el edificio del Centro de Investigaciones de Santiago en calidad de retenidos. La izquierda chilena organiza manifestaciones por las calles de la ciudad y exige la libertad de los presos argentinos. En Argentina, la Junta de Comandantes que gobierna el país se reúne de urgencia con el presidente de la Nación, general Alejandro Lanusse. Al término de la reunión, se especula con que el gobierno socialista de Allende, cediendo ante las movilizaciones internas, entregará salvoconductos a los 10 fugitivos para viajar a Cuba. La impotencia manifiesta de los militares argentinos ante la inminente decisión del gobierno chileno genera por parte de los periodistas y corresponsales de Casa de Gobierno rumores sobre el escarmiento que impondrán los jefes de las 3 armas a los guerrilleros presos en el sur. Desde el 16 de agosto, las ciudades de Rawson y Trelew están sitiadas por fuerzas militares. En un clima de tensión e incertidumbre, los abogados y familiares de los presos intentan infructuosamente llegar hasta ellos. ¿Qué trámite se ha cumplido para poderlo visitar Agustín Tosco? Todos los posibles. El día viernes fuimos con el doctor Amaya y se nos negó la entrada a la cárcel. Durante la madrugada del 22 de agosto en la base Almirante Sar, una patrulla al mando del capitán Luis Emilio Sosa despierta violentamente a los 19 prisioneros que se entregaron en el aeropuerto de Trelew. Luego les ordena que salgan de sus celdas y se paren en la puerta, formando una hilera. Segundos más tarde, varias ráfagas de ametralladora caen sobre los presos. El aire se cubre de balas y de gritos. Sin embargo, en la confusión de los disparos, 3 jóvenes que caen heridos sobreviven a la masacre, mezclados entre los cuerpos de sus compañeros muertos. El contraalmirante Hermes Quijada se encarga de difundir la versión oficial de lo sucedido. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Así, y solamente así, podremos desterrar la violencia y tendremos la oportunidad para vivir en paz y en justicia. El gobierno explica a través de un comunicado que se trató de un nuevo intento de fuga. Pero la inmensa mayoría de la sociedad no cree en la versión oficial de los hechos. En las principales ciudades del país se producen manifestaciones de repudio y todos los sectores políticos y sociales condenan al gobierno. Queremos que el pueblo sepa qué está haciendo aquí. Los artistas lo están diciendo. ¿Qué ponen de protesta acá? No, es protesta. Queremos entrevistar, que sepa la gente lo que está sucediendo. ¿Ustedes dónde son? Familiares de presos políticos. Familiares de presos políticos. Córdoba, Santa Fe, Rosario. Los 3 sobrevivientes, Ricardo René Aidar, Alberto Camps y María Antonia Berger, son trasladados a Buenos Aires y allí finalmente pueden contar lo sucedido. ¿Por qué ustedes 3 conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato 6 compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base,
donde estaban presentes los 2 médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Desde la mañana del 24 de agosto, los cuerpos de 3 de los guerrilleros muertos en Trelew son velados en la sede justicialista de la Avenida La Plata. Durante todo el día, una fila silenciosa se cola para ingresar al edificio, pero al atardecer, las tanquetas de la Guardia de Infantería, al mando del comisario Alberto Villar, irrumpen en el lugar y desalojan a la gente violentamente. En Chile, la noticia de la tragedia de Trelew precipita los acontecimientos. Una gran manifestación del MIR y el Partido Socialista rodea el cuartel donde se encuentran los guerrilleros argentinos y piden enérgicamente su liberación. Allende finalmente les otorga los salvoconductos y autoriza su partida. El 25 de agosto, los 10 guerrilleros despegan hacia tierra cubana. Allí realizan una improvisada conferencia de prensa denunciando al mundo lo acontecido. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, de responder de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson. Para noviembre de 1972, la presión social y el desprestigio causado por los sucesos de Trelew obligan a la NUCE a liberar a muchos líderes políticos y gremiales que continuaban presos en el sur. Por la liberación nacional. Abajo la dictadura. En los meses siguientes, la movilización social acompaña el proceso electoral que, a pesar de las amenazas, parece irreversible. 9 meses después de la masacre de Trelew, el 25 de mayo de 1973, asume la presidencia Héctor Cámpora. Aquel día la sociedad movilizada obliga a los militares a retirarse a los cuarteles y por la tarde una multitud se dirige hacia las cárceles pidiendo la liberación de los presos políticos. Todavía permanece en su interior el cuerpo sin vida del coronel Iribar. A esta hora, un vasto dispositivo de seguridad se ha montado en toda la ciudad. A pesar de la esperanza que genera el retorno de la democracia, pronto queda claro que la violencia política no ha terminado. Con el correr de los meses, los militares, convertidos en blanco cada vez más frecuente de los ataques de la guerrilla, comienzan a trazar su plan para aniquilarla. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. La masacre de Trelew, un hecho que muchos creyeron aislado, había inaugurado una nueva práctica en el terrorismo de Estado, el asesinato sistemático de presos políticos. Con el tiempo, las Fuerzas Armadas lo adoptarían como su principal método represivo. Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.